Paco Herrera, què tal, com estàs? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Amb Muy una carrera gràcies. tan àmplia, Paco, se'm fa difícil saber per on començar realment. Si et sembla, ho faig per les Palmes, el rival del Sabadell diumenge. Clar, l'últim ascens a primera de l'equip va ser amb tu a la banqueta, per tant, poca broma. Sí, así es. La verdad es que logramos cuando llegué, pues era un equipo con dudas en muchas cosas, pero pudimos darle forma. Y ya en la liga ya empezamos a ser un equipo fiable. Conseguimos hacer un equipo en el cual pues jugaban, yo creo que habitualmente 7, 8 jugadores canarios, y todo aquello ayudó a que todo fuera un ambiente positivo, y al final el último partido conseguir el ascenso contra el Zaragoza. Has pujat amb el Badajoz a segona, amb el Celta i les Palmes a primera, la Champions famosa del Liverpool remuntant un 3-0 com a segon de Rafa Benítez. Si t'haguessis de quedar amb un únic record com a tècnic, què destacaries més de tota la carrera? Bueno, yo cuando me retiré, como bien habéis dicho en esa larga historia, yo me retiré en el Club Deportivo Badajoz, donde pude mantenerme como entrenador y como director deportivo, alternar, hacía las dos cosas, y se convirtió un poco en la ciudad donde yo vivo, y seguramente el cariño, a pesar de que los otros dos ascensos, tanto en Vigo como en Las Palmas, tengo un cariño tremendo hacia ellos, pues es el ascenso más pequeño, ¿no? Llamémosle así, el que menos llama la atención, que es subir al Club Deportivo Badajoz a segunda división. Molta gent el que no recorda és que, més enllà del Paco Herrera entrenador, com a futbolista la teva carrera justament va començar aquí, a Sabadell. Correcto, así es. Com recordes aquells 2 anys d'Arlequinat? Maravillosos, maravillosos. Yo creo que ya no queda nadie que pueda explicarle y que conozca todo lo que yo pude vivir en aquellos años, ¿no? Yo, efectivamente, como bien has dicho, cuando habéis hecho todo ese currículum mío, pues yo vivía en Barcelona, en la Trinidad. Yo jugué en la DAM y me fichó el Sabadell para segunda división. Quiero recordar que el Sabadell aquel año había bajado de primera división. Yo, para ir a entrenar todos los días, porque no tenía otra posibilidad, yo recuerdo que me iba andando hasta la Meridiana, cogía un autobús, me dejaba en Sardañola, cogía otro autobús en Sardañola, me dejaba en el centro de Sabadell, y en Sabadell cogía un tercer autobús que me llevaba al entrenamiento. Esto todos los días, hasta que bueno, pues se me consideró un jugador del primer equipo después de la pretemporada, y ya todos los jugadores veteranos que venían, porque era un equipo muy veterano, con jugadores muy importantes en el fútbol nacional, me recogían y ya iba con ellos, y a veces me quedaba a comer. Ese es todo el recuerdo que tengo, ¿no? Me quedaba a comer en casa de mi amigo González, que, como digo yo, Manolo González, que es, como digo yo, mi hermano del alma, ¿no? Y me quedaba a comer en su casa y pasaba la tarde con él después de entrenar. Después regresaba a casa. Son los primeros recuerdos que tengo, ¿no? El día a día, y el decir, para llegar a ser jugador de este equipo tengo que hacer todo esto. Y efectivamente tuve la fortuna
empezar de titular y acabar de titular los 2 años que estuve. De fet, el pròxim partit també és contra un exequip teu, l'Sporting, i aquí també no només encaixes a la perfecció tu com a ex dels dos, sinó també el propi Manolo González, que vau marxar junts cap allà, o sigui que vau fer també un camí molt similar amb aquesta estreta relació que teniu tots dos. Et pregunto, Paco, per diumenge, Sabadell-Las Palmes. Clar, ve després d'un derbi canari, un derbi amb tot el que suposa a Gran Canària, un partit d'aquest tipus, a sobre guanyat, tal i com va ser, amb una jugada força còmica per l'equip groc. Tu que ets tan bon coneixedor del futbol canari, què hem d'esperar d'aquest partit, del primer partit de Las Palmes, a més fora de casa, sense públic, després d'haver guanyat aquest derbi? Bueno, para los derbis ya sabéis que el equipo que lo gana pues sale reforzado. En este caso, en las islas, la UD, yo digo UD a Las Palmas, estamos acostumbrados los que hemos estado allí a llamarles UD. Y el Tenerife tiene una rivalidad, pues llámese Sevilla-Betis, algo parecido. Y el equipo que gana normalmente sale reforzado en todos los sentidos. Por supuesto en su estima personal, ¿no? Yo no sé si esto tiene algo que ver o le servirá para enfrentarse al Sabadell. Lo que sí es cierto es que esta es una semana seguro, una semana feliz, una semana tranquila en Gran Canaria. Desde Paco. Sí, no, a partir de ahí, bueno, hay que valorar todo lo que ha hecho Las Palmas hasta ahora. Creo que es un equipo en crecimiento, igual que en la época mía, que jugaban 8 jugadores de la cantera, ahora está pasando algo parecido. La cantera canaria siempre ha sido muy buena y tengo la sensación que van a venir muy motivados por el último resultado. Doncs estarem atents a aquest joc de la UD i tant de bo que la fortuna, si ho volem entendre així, que va tenir amb l'acció d'Ortolà, del porter del Tenerife, sigui a la inversa que a la Nova Creu Alta. Acabo, Paco, la teva última experiència, com dèiem abans, com a primer tècnic va ser allà, a Las Palmes, la última dins d'un cos tècnic, al Birmingham City, l'any passat. Ara et trobes a Badajoz, amb tot això del coronavirus, segurament millor a casa que no pas a l'estranger. Com és la teva vida ara? Quina idea de futur tens? Bueno, yo regresé de Inglaterra precisamente por el coronavirus, ¿no? Por el COVID. Y después al mes regresó el resto del staff, Xavi, Josep, regresaron también. A partir de ahí, pues, ha pasado por mi cabeza y está en la cabeza de toda mi familia que ha llegado el momento de dar un paso atrás. Para mí es fácil decirlo ahora porque con el COVID no es conveniente el moverse mucho. No sé qué pasará cuando acabe la temporada y si hay alguna posibilidad, si cambiaré de opinión, ¿no? Pero ahora mismo mi opinión es que ha llegado el momento de quedarse en casa y de ver el fútbol por la tele. Doncs amb més tranquil·litat aquest futur que el món de les banquetes, i no t'ho he d'explicar precisament perquè saps del que parlo, és en constant moviment i gairebé tot el dia amb la maleta a la mà per si de cas toca viatjar a una punta d'Espanya, a l'altra, o en el teu cas a l'estranger, a Grècia o a Anglaterra. Per cert, deies, veure futbol per la tele. Diumenge a les 2 veuràs aquest Sabadell-Las Palmes? Sí, seguro. Seguríssim. Seguro. No hi ha dubte. Doncs Paco Herrera, ex dels dos, a gaudir d'aquest partit i, home, si em deixes fer la lectura en clau sabadellenca, que tant de bo que els 3 punts es quedin aquí, que falta fan. Una abraçada enorme i un plaer saber de la teva vida. Cuida't molt. Igualmente, gracias.